El jueves después de ceniza, el evangelio que toca es el de Lucas 9, 22 al 25. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Y dirigiéndose a todos dijo: El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se venga conmigo. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se perjudica a sí mismo? Ayer iniciamos el tiempo de Cuaresma con la celebración del miércoles de ceniza, y se le llama miércoles de ceniza porque en ese día, dentro del rito de la misa, a los fieles se les impone ceniza en la cabeza o en la frente. Esa ceniza se fabrica quemando los ramos del Domingo de Ramos del año anterior. La ceniza tiene varios simbolismos. En primer lugar, simboliza la muerte, por ser aquello que queda después de haberse extinguido el fuego, y simboliza lo que seremos después de morir. En segundo lugar, simboliza la nada, es decir, nuestra realidad pasajera, temporal, el hecho de que todo pasa y que en realidad nada somos. Por ejemplo, cuando Abraham, en Génesis 18:27, intercede ante el Señor en favor de Sodoma, dice de sí: Mira que soy atrevido por interpelar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Es decir, Abraham, al reconocerse ceniza, reconoce no ser nada ante Dios. En tercer lugar, la ceniza simboliza el luto, el duelo, pues muchos pueblos de la antigüedad se echaban ceniza en la cabeza para indicar pena, tristeza, aflicción. Y por último, ponerse ceniza en la cabeza es señal de arrepentimiento, penitencia interior y deseo de conversión. En los primeros siglos del cristianismo, los creyentes arrepentidos, antes de recibir el sacramento de la reconciliación, se ponían ceniza en la cabeza para indicar su deseo de convertirse. Bueno, pues en el camino cristiano, todos estamos llamados a una constante conversión, especialmente en este tiempo de Cuaresma. Y la ceniza recibida el miércoles expresa ese hondo deseo nuestro de arreglar nuestras vidas y volvernos hacia Dios. A la luz de ese camino de conversión que estamos iniciando, el relato que les he leído tiene dos partes. En la primera, Jesús nos anuncia su destino, y en la segunda, nos invita a unirnos a ese destino, lo que supone conversión, es decir, volvernos hacia Dios y vivir solo para Él. Veamos entonces el anuncio de su destino. Dice el texto que dijo Jesús a sus discípulos: El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Se trata del primer anuncio de la pasión, según Lucas, y es una especie de adelanto del fin de la Cuaresma. Según Lucas, Jesús había venido haciendo una serie de gestos extraordinarios, entre ellos la multiplicación de los panes, y como consecuencia de ello, Pedro lo confiesa delante de los demás como el Mesías de Dios. Jesús entonces se ve obligado a precisar lo confesado por Pedro, pues es cierto que es el Mesías de Dios, pero no en el sentido en que lo entiende el pueblo. Él no es ese Mesías político con el que todos soñaban, que lideraría una rebelión invencible para echar a los romanos de Israel. Él es el Mesías de Dios y nos liberará del peor enemigo de todos, la muerte, pero no lo hará quitando vidas, sino entregando la suya. Por eso empieza el texto diciendo que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. En el libro de Daniel 7, 11, 14, el Hijo del Hombre es un elegido de Dios que tendrá poder total sobre el mundo y cuyo reino no tendrá fin. Y el profeta Daniel se refiere al Mesías que vendrá como el Hijo del Hombre. Jesús pues usa la expresión Hijo del Hombre para referirse a sí mismo como el Mesías, pues es una imagen más universal del Mesías. Sin embargo, al decir que tiene que padecer mucho, Jesús también se relaciona con el siervo sufriente del Señor que el profeta Isaías menciona. Jesús quiere que los suyos sepan que es un Mesías siervo y que será, como dice Isaías 52:13 al 53:12. Despreciable y deshecho de hombre, varón de dolores y sabedor de dolencias,
Y eran nuestras dolencias las que él llevaba, y nuestros dolores los que soportaba. Heridos por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas, fue oprimido, y él se humilló y no abrió la boca. Como un cordero al degüello era llevado, y como oveja que ante los que la trasquilan está muda. Tras arresto y juicio, fue arrebatado, y se puso su sepultura entre los malvados, y con los ricos su tumba, por más que no hizo atropello, ni hubo engaño en su boca. Jesús desea que sus discípulos, que ya lo han reconocido Mesías, se den cuenta que Él ciertamente es el Mesías, pero al modo del siervo sufriente del Señor, de que habla el profeta Isaías. Dicho esto, en la segunda parte del relato Jesús nos invita a unirnos a su destino, y entonces, advirtiéndonos primero que su camino es un camino difícil y que puede llevarnos a perderlo todo, hasta la vida, como le sucedió a él, nos va a preguntar si queremos seguirlo. Dice el texto que dirigiéndose a todos, es decir, no solo a algunos, sino a todos sus discípulos, a todos nosotros, a todos los que queremos seguir su camino, les dijo: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y que se venga conmigo. Bueno, pues esta invitación de Jesús tiene 4 partes. Primero, se trata de una invitación abierta a todos, el que quiera seguirme. Y es una invitación a caminar con Él, a seguirlo, y cada uno de nosotros deberá considerar qué le responde. Segundo, nos dice que si queremos seguirlo, es decir, si aceptamos su invitación, la primera condición es negarnos a nosotros mismos. Este negarse a sí mismo equivale a dejarlo todo, y significa, por ejemplo, que si tengo que elegir entre mi comodidad y la verdad, tengo que renunciar a estar más cómodo, pero de ninguna manera ir contra la verdad, contra Dios. Que si tengo que elegir entre mis bienes o mi buen nombre y la justicia, tengo que ser capaz de renunciar a mis bienes y buen nombre, es decir, negarme a mí mismo, pero de ninguna manera ir en contra de lo que es justo y correcto. Y que si tengo que elegir entre la vida de otras personas y mis gustos, quereres e intereses personales, tengo que estar dispuesto a renunciar a ellos, negarme a mí mismo, pero de ninguna manera impedir la vida del otro y una vida digna. Tercero, nos dice que si queremos seguirlo, la otra condición, después de dejarlo todo, es ser capaces de cargar su cruz. Y se llama cruz a las consecuencias duras, difíciles y negativas que nos sobrevienen por ponernos del lado de Dios, de la verdad, de la justicia, de la vida. Con frecuencia, por tratar de ser honestos, nos pueden quitar, difamar, excluir y matar. Es decir, vamos a perder. Bueno, pues estas pérdidas son las únicas cruces que Jesús nos invita a cargar. Y nos invita a hacerlo todos los días en cada decisión que tomemos. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Por último, si estamos dispuestos a elegirlo y a asumir las consecuencias de hacerlo, entonces pongámonos en marcha, vayamos con Él, caminemos con Él y acompañémoslo. Pero Él está yendo hacia Jerusalén. Se está dirigiendo a esa cueva de lobos en donde sus enemigos lo destrozarán. Por tanto, antes de responderle, pensémoslo bien. ¿Realmente queremos ir con Él? Ante estas dudas nuestras, a causa de las cruces y dificultades del camino, Jesús concluye su enseñanza diciéndonos que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿Y cuál es la causa de Jesús? La causa de Jesús es la causa de su Padre, es decir, el bien, la verdad, la justicia. Es la preocupación por el otro y porque el otro viva. Y esto porque Dios quiere que seamos felices y vivamos para siempre. Cuando la causa de Jesús se convierte en nuestra causa, lo que en realidad hacemos es empezar a construir nuestra felicidad y garantizar nuestra vida eterna. Ahora bien, si por causa de Jesús lo perdemos todo, incluso perdemos la vida, Jesús nos adelanta que no nos preocupemos y nos garantiza que viviremos para siempre. Pero si nuestra causa no es su causa, sino la causa del mundo, es decir, si lo que buscamos en esta vida es nuestra seguridad, nuestro bienestar material, nuestra tranquilidad, los aplausos y el poder, el resultado será la infelicidad, la tristeza, la soledad y la muerte.
La última línea del texto es una pregunta que Jesús nos hace, en donde se nos invita a reflexionar. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se perjudica a sí mismo? Jesús nos invita a pensar en la insensatez de ganar el mundo y de lograr lo que el mundo valora y aprecia, como riquezas, fama, honores, poder, porque no nos lo podremos llevar, y sabe Dios en manos de quién terminará. Si vivimos la vida buscando lo que el mundo busca, es muy probable que lo tengamos, pero también tendremos efectos no deseados, como una familia disfuncional, unos amigos por conveniencia y sobre todo soledad, mucha soledad. Y con tristeza tendremos que reconocer que hemos desperdiciado la vida y que a pesar de todo lo que tenemos y hemos ganado, no somos felices. Tenemos que preguntarnos si ha valido la pena haber vivido para ganar el mundo entero a cambio de perder nuestra felicidad. Ahora pues que empezamos la Cuaresma, los invito a reflexionar en nuestras vidas y ver hacia dónde las estamos dirigiendo, hacia Dios y la felicidad o hacia el mundo, que es muerte y desgracia, y considerar que ahora en Cuaresma estamos empezando un tiempo privilegiado para reorientar nuestras vidas hacia Dios y retomar el camino de la felicidad. Pidámosle a Dios su ayuda para animarnos a iniciar con esperanza este camino de Cuaresma. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.